extraño y el zorzal aquella mañana me despertó su hermoso canto. Fueron muchas las veces que había venido este hermoso pájaro a cantar cerca de mi ventana, recordé tratando de abrir mis pesados ojos aún llenos de sueño. Aquella mañana fue diferente, por fin pude despertar y logré incorporarme lentamente. Días atrás no lo había logrado por ese fuerte dolor de cabeza, el cual me desgarraba desde mis sienes hasta la nuca. Aquel dolor me retumbaba en mis oídos, obligándome a dar fuertes gritos por mi desesperación, debido a lo cual pronto llegaba una mujer de gran envergadura con sus ojos rojos y su cara demacrada. Tan pronto como entraba en mi cuarto con rapidez, apretaba aún más las ligaduras que aprisionaban mis muñecas y mis tobillos, dejándome nuevamente inmóvil. Luego pinchaba con una jeringa un líquido amarillo con fuerte olor a medicamento en una botella de suero que me había acostumbrado a ver por el costado de la cama antes de que nuevamente me pusiera a dormir. Pasaron los días y yo sigilosamente, sin abrir mis ojos, movía mis brazos y mis pies para saber si aún estaba atado como en otras oportunidades en las semanas anteriores. Uno de esos días ya estaba libre de ataduras y traté de levantarme, pero mis esfuerzos eran inútiles, aún los dolores persistían latentes como un débil, pero doloroso eco en mis sienes. No sé cuántos días habían pasado, cuando el dolor de cabeza disminuyó, pero aún al sentarme en la cama el mundo giraba a mi alrededor y aún con el mareo terminaba vomitando el piso. Así continuaron pasando los días y el tiempo avanzó lentamente hasta que llegó este gran día, cuando los dolores por fin desaparecieron completamente y mis energías me permitieron levantarme en completo silencio, para solo escuchar el dulce y suave canto de los pájaros por largo rato. La luz del día tímidamente llenaba mis ojos aquella mañana y puse atención tratando de saber en cuál de los árboles frondosos y cargados de guindas de color rojizo cantaba el pequeño zorzal, al cual por alguna razón le reconocía su canto y me era muy familiar. La hermosa estación de primavera comenzaba a dar sus potentes señales de renovada vida. En todos los lugares se podía observar árboles florecidos de diferentes colores, que despedían intensos aromas que atraían gran cantidad de abejas, las cuales ya extraían el néctar de sus pequeñas flores. Miré por la ventana amplia de corredera ubicada desde el techo al piso y tan ancha como mi habitación, con largas cortinas y un velo tan blanco como la nieve, las cuales llegaban tímidamente al piso de madera que mantenían muy tibias las plantas de mis pies. Permanecí parado largo rato mirando hacia afuera, luego de abrir silenciosamente una de sus hojas, dejé que entrara un aire tibio que renovó el aire viciado de mi habitación, que permanecía aún con un fuerte olor a medicamentos. Por unos minutos estuve concentrado mirando el baile que ofrecía un pequeño zorzal a la hembra de un hermoso plumaje de color café de patitas largas y amarillas. Aquella escena que estaba mirando tenía una hermosa melodía, cantada por el viento tibio que cruzaba por esa pequeña arboleda, que hacía resonar hasta las hojas más pequeñas al compás del trino de los más variados pajarillos. Esta brisa llegó hasta mi habitación, moviendo el velo de mi ventana, arrastrándolo por gran parte de mi rostro aún alargado por el dolor y el sufrimiento. Mi mente fue tan rápida como mis pensamientos, y me hizo sentir que fui transportado al pasado, y mis recuerdos poco a poco comenzaron a aflorar claros y nítidos. Mis manos rápidamente sostuvieron mi cabeza al mismo tiempo que de mis ojos brotaban lágrimas de profunda tristeza, mi llanto fue incontenible y mi garganta se cerró con un nudo de dolor, el cual me hizo sentir que mi corazón se detuvo por unos instantes.
Aquellos segundos parecieron durar una eternidad, durante la cual pude escuchar mis latidos del corazón muy lentos pero cada vez más fuertes, y me pareció que pronto romperían mi pecho. Mis vagos recuerdos de aquel día me pinchaban a intervalos mi cerebro como si fueran verdaderos rayos que iluminaban mi cabeza. No supe qué día terminé la segunda operación en la clínica como a las 3 de la tarde. Aquella fue la segunda cesárea que le había practicado con mi equipo, aquel lluvioso día a esa hermosa mujer la cual se parecía mucho a mi esposa. Durante la operación recordé el nacimiento de nuestra hija Catalina Andrea, y en lo felices que estábamos al tener a nuestra pequeña, que llenaba por completo nuestras vidas. Todo salió bien y luego de los abrazos y las felicitaciones me despedí como de costumbre de mis compañeros, y llamé a mi esposa para avisar que pronto estaría en casa. Sin embargo, aunque llamé muchas veces nadie me contestó. Qué raro, pensé por largo rato. Quería hablar con mi amada esposa María José y también preguntarle por mi pequeña para saber cómo estuvo su mañana en el jardín y saber cuántas caritas felices se había ganado aquel día. Tal vez ese día lluvioso me puso nostálgico y las echaba tanto de menos, pensé mientras me acercaba al ascensor. Luego de bajar al primer piso, me detuvo un pensamiento y en vez de ir a mi auto me dirigí hacia la pérgola de las flores caminando. No se encuentra muy lejos y así aprovecharé de mojarme un poquito bajo la lluvia, pensé, ya que me trae hermosos recuerdos de cuando estudiaba allá en el sur. Además, en el sur nos conocimos con mi esposa María José y caminábamos desde la universidad hasta su casa cuando llovía. Continué mi camino por un costado del río Mapocho, en dirección a la pérgola, aún pensando si le gustaría recibir un gran ramo de rosas rojas o tan blancas como su hermosa cara iluminada por esos ojos pardos que realzaban aún más su largo cabello de color castaño. Extendí la palma de mis manos para comparar la lluvia de esa tarde con los aguaceros a los cuales me había acostumbrado años atrás cuando estudiaba en el sur. Pero me di cuenta que cojeaba sin saber por qué razón. Mis manos comenzaron a sudar y mi cuerpo tembló inundado por el miedo que prácticamente me paralizó. Una fuerte luz iluminó todo el cielo y en ese mismo instante recuerdo que un dolor me recorrió desde mi cabeza hasta mis riñones, el cual me hizo perder el equilibrio y mis pasos se tornaron errantes hasta que por fin logré apoyarme cerca de unas pequeñas rejas de un jardín. Caí de rodillas y vencido en un instante, pese a mis infructuosos esfuerzos por ponerme de pie para seguir mi camino fueron en vano. Luego de un rato volví a sentir los dolores, pero en esta oportunidad eran aún más intensos y la luz dentro de mi cabeza se hizo más fuerte. Me arrastré hacia un costado del jardín, tratando de protegerme bajo un árbol, para evitar la lluvia que comenzaba a caer con gran fuerza sobre mi cabeza y mi espalda. Sentía una sensación de vacío en mi cabeza y mi cerebro comenzó a hervir por la gran iluminación, que incluso cuando cerraba mis ojos se veía aún más aumentada. Quedé paralizado durante un largo rato apoyado en aquella pequeña reja. Traté de permanecer consciente para no volver a sufrir los episodios que me hacían perder la memoria durante mi niñez, cuando vivía en el campo al interior del valle de Azapa en la ciudad de Arica. Una vez más, no quería que mis temores se hicieran realidad ahora que ya estaba por fin siendo feliz junto a mi esposa y mi amada pequeña. Pero esta enfermedad la desarrollé desde pequeño y es por esa razón que en algún momento de mi adolescencia decidí ocultarla para que nadie supiera de mi condición. Entre otras razones fue porque mi familia era campesina y de pocos recursos y muchos sacrificios. Y mis padres ya habían hecho lo suficiente por mí, pensé, en aquellos días llenos de dolor y de angustias.
Cuando ya era más grande y debía acudir a los controles a la ciudad iba solo, y cuando regresaba a la casa de mis padres, les mentía diciendo que ya todo estaba bien, para que ellos no se preocuparan. Esta mentira fue cobrando fuerza a lo largo de los años, y definitivamente abandoné los tratamientos médicos y psiquiátricos. Muy a mi pesar, cuando me ocurrían los ataques perdía la memoria y muchas veces salía a caminar a la carretera por muchas horas, tratando de evadir mi triste realidad. Siempre traté de encontrar las respuestas a mis preguntas, prescindiendo de la ayuda de los profesionales, y lamentablemente eran tantos los problemas psicológicos que tuve por un tiempo, que al igual que una bomba explotaban sin previo aviso. Las preguntas se aglutinaban una tras otra dentro de mis pensamientos, y creo que estuvieron a punto de causarme un daño cerebral. Una de las preguntas que más se repetía en mi mente fue por qué razón yo fui diferente a los demás niños, y por qué yo vivía otra realidad a veces por largas horas. Al principio, cuando sufrí estos episodios, no recordaba lo que había hecho, ni tampoco el tiempo que mi mente había permanecido en esta condición. Por muchos años mis compañeros del colegio me molestaron diciendo que yo era loco, y lo que más me afectaba fue que nunca tuve la comprensión de alguno de ellos. Esto se debió porque cuando sufría las crisis perdía la noción del tiempo y de la realidad. Por eso cuando crecí me fui aislando, y no pasó mucho tiempo para que yo fuera un joven huraño, retraído y no compartiera con los demás. Solo tenía el cariño y la comprensión de mis queridos padres, y con eso me bastaba para sobrellevar el sufrimiento y los problemas que me causaba mi enfermedad. Cuando estaba en la casa me gustaba salir a recorrer el pequeño campo de mis padres acompañado de mis 2 perros, y recuerdo que con ellos pasábamos entretenidas horas jugando. En mi adolescencia recuerdo que me vino una de las crisis más largas. Por aquellos días recuerdo haber salido a caminar por la carretera en compañía de mis 2 perros, y gracias a ellos pude regresar a la casa en donde mis padres se encontraban agotados de tanto sufrimiento y desesperación por buscarme por muchos días y no encontrarme. Y tal vez ese día pensaron que lo peor que les podía haber pasado en su vida era haberme recogido al interior de Los Olivos, en donde fui abandonado por aquella mujer que me trajo a este mundo. Aún recuerdo sus reproches y consejos, y gracias a Dios nunca hubo castigo físico, pues ellos me amaban y siempre me entendieron. Lucharon por llevar una vida normal, a pesar de todos los problemas que les causé mientras fui creciendo. Aquel día cuando regresé a la casa, mi madre me contó cómo mi padre me había encontrado en el campo a la sombra de uno de los olivos. Me dijo que yo era aún un bebé y estaba a medio vestir, desaseado y llorando de sed y hambre. Fue tu padre el que te trajo entre sus brazos a nuestra pequeña casa. Este será nuestro hijo, se apresuró a decirle a mi madre, casi como develando un secreto que guardó por muchos años, mientras me apretaba contra su pecho como un gran tesoro. Mi madre me contó también que tuvo que arrebatarme de los brazos de mi padre para verme los ojos y decirle que no importaba si yo era un hijo de alguna mujer aymara de aquellos cerros. De igual manera ella le agradecía a Dios por la posibilidad de criar a un niño desde muy pequeño, calculando que tendría un poco más de 1 año de vida, le dijo a mi padre. Me criaron con todo el amor que celosamente habían guardado por tantos años sin que pudieran tener hijos. A ellos jamás les importó la enfermedad que yo tenía y se resignaban cuando me daban las crisis. Lloraban junto conmigo durante mi niñez, cuando se daban cuenta de la crueldad con que las personas a veces, sin conocerme, se burlaban de mi condición.
Fue como que mi destino en esta tierra estaba ya escrito y solo teníamos que resignarnos, no importando cuánto tratáramos de darle la pelea, porque mi suerte ya estaba echada. Hasta que un día, cuando me dirigía a mi casa por un pequeño camino por entre los cerros, arrancando de las burlas de mis compañeros por una pequeña crisis que había sufrido en el colegio, agotado de tanto correr, me senté en una pequeña piedra que sobresalía en el camino. Me quedé profundamente concentrado tratando de olvidar las burlas y pensando de cómo me podría vengar de mis compañeros para que así no me siguieran molestando. Pero recordé los consejos de mi padre, que me decía: hijo, solo aléjate de ellos cuando te molesten, pues tú eres un niño especial y la vida te recompensará algún día. Ese día sentí mucha rabia y por primera vez estaba dispuesto a devolverme a encarar a mis compañeros, que me habían perseguido a punta de piedrazos, casi todo el camino gritándome que me perdiera entre los cerros donde me esperaban los pájaros. Fue ahí cuando reconocí a Don Zorzal, lo recuerdo claramente y esta vez sí que fue real, pues ahora no tenía ninguna crisis y estaba hablando con él y le entendía su canto. Mientras saltaba de un lugar a otro, me contaba su historia y también me relataba la mía. Me contó de cómo una niña joven a muy mal traer se había acercado a los olivos, y que me había acostado a la sombra de aquel árbol, y luego de hacerme dormir murmuró varias frases. Ella sabía que aquel campesino sería tu padre, me dijo Don Zorzal. A partir de ese día mi pequeña vida comenzó a cambiar, ya no me importaba que me molestaran en el colegio ni cuando me veían pasar de camino a casa. Sin embargo, y jamás pensé que yo cuando salía desde Arica sin rumbo fijo era guiado por Don Zorzal, el cual me había hecho caminar en dirección al sur, ya preparándome para mi futuro destino, el cual se convertiría en un mito. En aquella oportunidad había logrado llegar hasta la pequeña aduana de Cuya, en donde por aquellos años solo transitaban pequeños camiones. Don Zorzal siempre estuvo dispuesto a darme su ayuda, y salía en busca de medicinas para mi mal, adentrándose en los campos interiores, trayéndome pequeñas semillas las cuales me daba de comer hasta 2 veces por día. Estas me aliviaron mis crisis, logrando una notable mejoría en aquellos días. A través de los años mi enfermedad era mi gran secreto, durante mucho tiempo la oculté, pero ahora con lo que me acababa de ocurrir, se encendieron las alarmas y la pesadilla nuevamente se hacía presente, y para el colmo de males ya hacía muchos años que no sabía de mi amigo Don Zorzal. Cuando ingresé a la universidad, había tratado de estudiar psiquiatría con la finalidad de ayudarme, pero desistí porque las crisis habían desaparecido hace ya muchos años, por lo cual terminé estudiando medicina. Ahora me daba cuenta que tal vez había cometido un error, pensaba mientras estaba recobrando mi cordura. Cuando finalmente me recuperé, y me sentí bien, solo me puse de pie y comencé a caminar hacia la pérgola. Al llegar ahí, una señora de aspecto medianamente cuidado me llamó casero. Me detuve a mirarla y ella al instante me dijo: mi querido doctor, llévele estas hermosas calas y estas preciosas margaritas a su esposa que le van a gustar. Quedé confundido y le pregunté por qué razón ella sabía qué flores le gustaban a mi señora, y me dijo: tómelas, yo sé que le van a gustar. Miré las hermosas flores y le pregunté por su valor, y ella sonrió ahora sí con cara de sorpresa, y me dijo: permítame, mi querido doctor, y sacó 10 escudos, que asomaban de la billetera que tenía yo en mi mano, para luego decirme: tome, ahí está el vuelto, y junto con ello me regaló una hermosa rosa roja, que colocó con mucho cuidado entre las demás flores.
pero mi corazón se resistía a continuar viviendo aquella situación, y mi sentido me indicaba que algo no andaba bien y rápidamente salí de ahí buscando alivio, sin saber qué me estaba ocurriendo. Luego de eso salí a toda prisa tratando de saber por qué razón aquella mujer me llamó doctor, y pensé tal vez fue porque aún tenía puestos los cubrezapatos de color verde. Y por instinto saqué de mis bolsillos un paquete de cigarrillos, y comencé a caminar sin rumbo para conseguir fuego. Seguía caminando y dentro de mi desesperación por encender mi cigarrillo después de trajinar cada uno de mis bolsillos me detuve y puse las flores con especial cuidado sobre la plataforma de un camión, cuando se me acercó un hombre de contextura gruesa, pero de muy baja estatura, el cual sin mediar palabra me ofreció fuego encendiéndome el cigarro para luego decirme: «Va de viaje, doctor». Yo me quedé paralizado, y aquel cigarro que recién había encendido lo consumí rápidamente. El pequeño camionero también me conocía, pensé luego de creer que ya en ese minuto me había vuelto paranoico, y que mi vida se había convertido en una leyenda. Le di las gracias para rápidamente sacarme los cubrezapatos verdes, y de esa manera evitar que las personas supieran quién era yo. Estaba nuevamente traumado, pensé, y volví a recordar mi niñez, que siempre había querido olvidar debido a mi gran problema y secreta enfermedad. Cuando por fin me saqué mis cubrezapatos rápidamente me enderecé, ya más tranquilo y pensando que ya nadie más podría saber quién era yo. El pequeño camionero aún permanecía con sus fósforos a la altura de mi cara para ofrecerme nuevamente fuego. Yo, aún más extrañado, escupí la colilla de cigarros ya casi apagada, y rápidamente repuse otro cigarro entre mis labios, y el camionero se echó a reír y me dijo: «Chuta, pensé que ya le había bajado a las 3 cajetillas que se fumó en el último viaje». Mi cuerpo se congeló y traté por un instante de recordar si había hecho alguna vez un viaje con este señor en su camión. Pero el pequeño hombre solo se dio la vuelta y me dijo: «Ya terminaron de bajar las últimas cajas de tomates para que nos vayamos, mi querido amigo». «Ahora sí que estoy loco», me dije en voz alta, y el camionero se me quedó mirando y repuso: «Amigo, vaya a ver a su familia, le hará bien». Yo no pude decirle nada, creí que nuevamente estaba viviendo un mal sueño, o mejor dicho, una verdadera pesadilla. Mi mente comenzó a dar vueltas, y mi cuerpo nuevamente sintió los efectos a los cuales ya estaba acostumbrado, al menos por esa tarde. El pequeño hombre, después de rascarse la cabeza, me preguntó si mi anterior viaje me había resultado bien y que hace cuánto tiempo había regresado. No sabía qué decirle y comencé a sentirme mareado, y lo último que recuerdo ese día fue que este hombre me ayudó a subir a su camión, y me dijo: «Creo que le hará muy bien que vuelva hoy mismo conmigo al norte para que vuelva a visitar a su familia». Traté de explicarle a este hombre que mi esposa y mi hija estaban en Santiago, pero todo se tornó confuso y pronto me desvanecí pensando que a lo mejor este hombre se refería a mis padres que aún vivían en el valle de Azapa, en Arica. Aún no recuerdo en qué minuto me subí al camión, pero a la mañana siguiente, cuando desperté, estaba amaneciendo y este pequeño hombre detuvo su camión antes de llegar a un pueblo llamado Incahuasi. Quedé absorto por el paisaje y aún mi cabeza me daba vueltas, pero aún continuaba sintiendo aquel zumbido en mis oídos. «Ya, amigo», me dijo, «vamos a desayunar, y luego de que yo duerma seguiremos el viaje». Lo último que escuché de aquel sujeto fue que yo no me alejara porque yo no quise desayunar, y solo me bajé del camión. Una vez abajo, luego de respirar profundamente, comencé a escuchar el canto de 2 pequeños gorriones en un arbusto al lado del camino. Ellos me invitaron a subir por una pequeña ladera hacia uno de los cerros.
en donde me dijeron que vivían unos loros que habían viajado varios días atrás al norte y que traían novedades para compartir conmigo. Al llegar a la mitad del cerro se podía ver un pequeño zorro llegando hasta su madriguera cavada a la orilla de unos arbolitos junto a una gran piedra. Pero también se podía ver un largo camino en el cual por sus orillas había grandes cantidades de basura. Aquella mañana, volví a ver a don Zorzal después de mucho tiempo y su canto ahora era de pena. Cuando dejó de cantar me preguntó si yo estaba dispuesto a ayudar. ¿Y en qué tengo que ayudar, don Zorzal?, le consulté. A limpiar los caminos, aun con tristeza en su canto, fue su respuesta. Ya que usted no se ha enterado, yo he venido nuevamente para recoger las basuras que la gente tira a la orilla del camino, y así evitaremos que los zorros y otros animales se enfermen por comer esos alimentos contaminados. Y don Zorzal me preguntó nuevamente si haría eso durante mi regreso a mi casa en la quebrada del Peñón, pero esta vez su canto fue de alegría. Para allá me lleva mi destino, fue mi respuesta. Será mucho trabajo para un solo hombre, repuso, y luego me preguntó ¿y por qué no pide ayuda a los demás hombres? Nuevamente le respondí porque los demás creen que estoy loco. No creo que usted esté loco, me dijo, yo creo que los verdaderos locos inconscientes son todos aquellos que ensucian y contaminan el único hogar que tenemos. Ahora sí que le encuentro toda la razón, don Zorzal, le dije. Vengo de la costa, me dijo don Zorzal, y escuché a las gaviotas todas sus quejas en contra de las personas que van a la playa y dejan la arena convertida en un basural. Además, también escuché las quejas de los pelícanos, y ellos dicen que ya no hay peces que comer porque los hombres con sus barcos se los roban a la mar. Vaya, le dije a don Zorzal, ¿qué más podría hacer yo para ayudar? Y él me respondió, parece que por ahora solo escucharnos cantar. Voy a esperar a los loros, le dije, que dentro de un corto rato deberían llegar, así también sabré lo que ocurre más al norte de este lugar. Al poco rato llegaron los loros, que venían desde Chañaral diciendo que para allá la carretera también era un basural, y que los zorros y los pumas se estaban muriendo, no sabían aún de qué enfermedad. Es la cruel realidad, todo empeora cada día más, fue la conclusión, que al cabo de un rato terminamos por aclarar. Aquel día ya por la tarde miré desde aquel cerro hacia la carretera y vi con profunda tristeza que el camionero ya continuaba su viaje al norte, y que yo no podría seguir mi viaje, al menos no por aquel día. Aquella noche antes de dormir en el cerro, llegó volando una gran lechuza y también me contó que ya no quedaban muchas esperanzas para ellas porque ya no había muchos ratones, debido a que estaban muriendo envenenados por comer semillas con pesticidas. Me acurruqué debajo de un pequeño arbolito frondoso para evitar el frío de la noche y mirando un cielo cargado de infinitas estrellas que parecían acompañarme junto con esa hermosa luna que brillaba dando aún una hermosa luz de esperanza, me quedé profundamente dormido. Con el frío de la noche también llegó un profundo silencio, el cual fue interrumpido pasadas las horas por unas fuertes explosiones que interrumpieron mis sueños. Al otro día desperté temprano cuando escuché que mi amigo el Zorzal cantaba aún con preocupación. Tan pronto como me puse de pie y me sacudí a la tierra de mis ropas, llegó volando don Zorzal y me preguntó si había oído las explosiones de aquella noche y si sabía de lo que se trataba, porque todos los pájaros y los animales pensaban que se estaba muriendo la tierra. Respondí a su pregunta sabiendo que se trataba de las mineras que explosionaban la tierra para sacarle sus riquezas. Me tengo que marchar, le dije con profunda preocupación por lo que estaba sucediendo, y de paso también le digo don Zorzal que trataré de hacer algo, se lo prometo.
A Don Zorzal entonces le cambió su canto de tristeza por uno de alegría, y comenzó a agitar sus alas y cola al tiempo que saltaba de roca en roca muy feliz al menos por esa mañana. Comencé a bajar del cerro pensando una posible solución al menos para que rápidamente las personas se dejaran de botar basuras a los caminos. Aquel día caminé todo lo que pude, y mi boca reseca por la sed me hacía anhelar llegar pronto a mi destino. Cuando por fin me detuve al anochecer completamente rendido a la orilla del camino entre dos grandes rocas cerca de un estacionamiento para camiones, mi estómago resonaba de hambre y de sed. Me acerqué a uno de los camiones que estaba recién tomando posición en aquel lugar para pasar la noche. Aquel hombre me contempló por unos pocos segundos y echó a volar una botella de agua que cayó cerca de mis pies. Me tomé toda el agua sin siquiera mirar a aquel buen samaritano, el cual al bajar del camión me saludó y me dijo: «Pero hombre, ¿qué hace tan lejos de la quebrada del Peñón?», y junto con la pregunta me ofreció a comer un suculento sándwich de pernil que rápidamente devoré por dos mitades. Ya habían pasado 2 días y aún no comía alimentos, debido a aquel ataque que había sufrido. Mi respuesta fue categórica y le dije: «Voy a ayudar de ahora en adelante a cuidar el medio ambiente». Él solo me miró por algunos segundos, como queriendo adivinar en qué consistiría mi ayuda. «Yo voy a recoger todas las botellas plásticas que encuentre por el camino», le dije. «Desde aquí al Peñón podrás llenar al menos 100 camiones», me dijo y se echó a reír. Y comencé nuevamente a preguntarme por qué razón todos me conocían. Me dio un ataque de pánico y salí arrancando en dirección a las grandes rocas, que hasta hace un momento me servían de refugio para el frío que ya comenzaba a sentir en mi cuerpo por lo delgada de mi ropa. El hombre continuó sus risas de muy buena gana, mientras yo trataba de entender qué demonios estaba ocurriendo conmigo, y esta pesadilla me hizo llorar amargamente. Me sentí agotado y pronto dejé de oír a aquel hombre que se burlaba de mí. Con mis manos comencé a arañar la tierra a la orilla de una de las rocas, hasta que finalmente logré hacer un pequeño hoyo. Igual que un animal me acurruqué para aprovechar el calor de esa gran piedra, que ya a esa hora comenzaba a devolverlo hacia la superficie. Logré entibiar mi espalda cuando por fin me quedé profundamente dormido. Al otro día en la mañana estaba completamente tullido por el frío. Cuando por fin logré ponerme de pie después de mucho esfuerzo, me acordé de lo que había sucedido con aquel hombre por la noche anterior. Antes de que me pudiera asomar por una de las orillas de la roca, pensé: si el hombre aún está allí, seguiré escondido. Pero el estacionamiento estaba desierto y pensé que todo lo que había sucedido la noche anterior solo había sido un mal sueño. Caminé por unos minutos recorriendo aquel espacio con olor a orina, tratando de encontrar algo de comer, cuando vi que en uno de sus costados había un coche de guaguas abandonado lleno de tierra y pelos de algún perro que tal vez había sido abandonado en el desierto, y pensé en la crueldad de algunos seres humanos que usan el desierto como verdugo para algunos animales condenados a morir de sed, de hambre o tal vez de frío. Por un largo rato miré la carretera en busca de aquel perro mientras revisaba el coche. Lo di vueltas para sacudirlo y cayó una pequeña manta que me sirvió para abrigar mi congelada espalda en ese momento. Se me olvidó incluso que tenía hambre de la pura emoción, pensando en que tenía mi carrito para recoger la basura de la carretera y así poder ayudar a detener la muerte de los zorritos del desierto que comían basura. Luego de eso emprendí mi camino hacia el norte nuevamente, aún con la esperanza de que aquel perro me siguiera el rastro y así tener la mejor compañía que un ser humano puede tener en la vida.
A poco andar ya tenía mucho trabajo recogiendo muchas botellas plásticas, cartones y pedazos de neumáticos, pero estaba feliz con mi nuevo empleo, pues podía ayudar a muchos animales, pensé, y me tuve que devolver al estacionamiento 2 veces para dejar la basura en unos grandes tambores. A la tercera vuelta habían llegado 2 camioneros que solo me miraron por un largo rato sin quitar su mirada de mi coche y de su carga. Ellos habían armado una mesa y compartían un suculento asado que habían preparado en una parrilla lejos de los malos olores del estacionamiento. Cuando pasé por el frente de ellos me gritaron: oye che, venir para acá para que comas con nosotros y de paso, nos contás qué haces con ese coche. Mi mente se resistía a contestar, pero finalmente el hambre fue más poderosa, y ya estando al lado de ellos me acercaron antes de seguir hablando un trozo de carne jugoso y de muy rico sabor, el cual me comí con muchas ganas, y sin hablar ninguna otra palabra, me dieron seguidamente otra vez más carne. Mientras yo seguía comiendo, ellos hablaban de lo mucho que les gustaba venir a Chile a traer sus productos desde la Argentina, y de lo maravilloso de nuestro desierto, sobre todo cuando lo pasaban de noche. Si parece que pudiéramos tomar las estrellas con la mano, le decía uno al otro mientras ellos aún seguían comiendo, y calculaban las horas que aún les faltaban por recorrer en sus camiones para llegar a Calama y estar luego de regreso a su país por el Paso Jama, cerca de San Pedro de Atacama. Uno de ellos me sorprendió con su pregunta. Luego de ofrecerme un vaso de vino me dijo: y bueno, vos sos de por acá, y se echaron a reír. Yo rápidamente pensé que bueno, al fin, alguien que no me conoce, y decididamente les voy a contestar. Recibí el vaso de vino y me lo tomé al seco, y les dije: no, yo soy de Santiago. Ambos se echaron para atrás y a coro me preguntaron: ¿y qué mierda haces por acá tan lejos de tu casa en esas condiciones? Estoy ayudando a la naturaleza y a los animales para que no sigan muriendo al comer las basuras y los desperdicios que tiran a orillas del camino, les dije. Ah, bueno, dijo uno de ellos, noble trabajo el tuyo, y nuevamente se echaron a reír, pero no de muy buena gana, porque tal vez mi cara cambió y mostraba una gran molestia. Pero el otro dijo rápidamente: no te preocupes, pues a partir de ahora nunca más volveremos a tirar más nada de basura por la ventana de nuestros camiones. Y el otro dijo: tal vez te vas a demorar en lograr sacar la basura, pero una vez que la gente sepa de tu noble trabajo ya más nadie ensuciará los caminos. Y nuevamente se echaron a reír. Mira cómo te vamos a ayudar, me dijo uno de ellos. Acompáñanos al camión. Y yo, con desconfianza y también con incertidumbre, les acompañé. Total, pensé, no creo que me roben mi coche, pues había tomado la precaución de dejarlo un poco retirado de donde nos encontrábamos. Al cabo de un minuto, aquel camionero argentino le dio todo el volumen a su radio, y pidió frecuencia para hablar incluso hasta Brasil, y contó toda mi pequeña historia, y en un minuto todo el mundo sabía de mi trabajo, y todos se comprometieron a no ensuciar los caminos. Aquella tarde fue maravillosa, pensaba yo, todos se habían comprometido, y más aún muchos de los que hablaban por la radio querían conocerme y saber de mi ubicación. Bueno, les dije: muchas gracias por la comida, pero debo seguir con mi trabajo, y me di la vuelta para recoger mi coche, cuando uno de ellos pegó el menso grito y dijo: aquel perro nos comió la carne. Yo me di la vuelta y, para mi sorpresa, había un pequeño perro desgreñado sobre la mesa, engullendo parte del asado que aún quedaba en una pequeña bandeja. Uno de ellos le gritó: salí de ahí, pero el perro nada de nada, solo seguía comiendo todo lo que podía, y el otro amigo solo se reía apoyado en el guardafangos del camión, y le decía a mi amigo: anda y ofrécele vino, y se reían aún más a carcajadas. Para mi sorpresa aún no paraban de reír, y uno de ellos me preguntó y me dijo: ¿ese perro será que es tuyo?
Yo me quedé pasmado y no sabía qué contestar, y luego de un momento el perro se bajó de la mesa, y creí que se iría de donde había venido y les dije que no era mío. Pero aquel perro, cuando vio el coche, corrió hacia él y de un salto estaba ya instalado entre las botellas plásticas. Ambos me miraron y ahí sí que las risas se podían escuchar a kilómetros y yo también me contagié, y no recuerdo haberme reído tanto hace mucho tiempo. Luego de un rato el más alto de los argentinos me dijo: ándate con el cholo que tienes que seguir trabajando y nosotros debemos continuar nuestro camino, y se echaron a reír nuevamente. En cuanto empecé a caminar hacia el coche, recordé la manta y dije entre mis pensamientos: parece que llegó el dueño de la manta y también del coche, y al mismo tiempo escuchaba que uno de los argentinos me gritaba: invítalo a tomar once, y continuaban riéndose aún con más ganas. Cuando ya estaba a 1 o 2 pasos del coche lo vi, y ese pobre animalito estaba temblando, y no porque hiciera frío, era por el miedo que reflejaba su postura sumisa en un pequeño espacio donde se refugiaba, y con humildad me pelaba sus dientes para indicarme que ese coche era suyo y que estaba dispuesto a defenderlo pese a que se veía tan flaco y desgreñado como yo. No me contuve y sin acercarme me desahogué en un llanto lleno de felicidad. Ya no estaría más solo, ahora tenía un amigo, pensaba mientras él parecía entenderme, y rápidamente bajó del coche y comenzó a rasguñar mis piernas para que lo tomara en brazos. Rasqué por mucho rato detrás de sus pequeñas orejas y, luego de tomarlo en mis brazos, y mirando a mi alrededor, encontré una pequeña piedra en la cual me senté y comencé a quitar los pequeños racimos de garrapatas detrás de su oreja, y el pequeño cholo, como lo habían bautizado los camioneros, él lamía mis manos en agradecimiento cada vez que le quitaba las garrapatas y las aplastaba contra la piedra. En fin, el cholito también estaba feliz luego de este aseo rápido, que consistió también en limpiar sus grandes ojos casi cerrados de lagañas, que supuse que las tenía de tanto llorar al echar de menos a aquellos desalmados sin corazón que lo habían abandonado a su suerte a mitad del desierto. No pasó mucho rato y la temperatura comenzó a bajar por un viento helado que traspasaba mi delgada ropa. Me puse de pie y caminé sobándome las palmas de mis manos para poder calentarlas cuando sentí un grito de uno de los camioneros que me llamaba. Me acerqué y uno de ellos me mostraba una chaqueta con un gorro que solo de verla daba calor, y cuando iba llegando cerca de él me la aventó por los aires hacia mi cuerpo, pero el viento la desvió unos metros más allá, cayendo al suelo, y me dijo: anda, recógela, que es tuya para que le ganes también al frío, ya que también le estás ganando a la vida, y subieron a sus camiones para perderse rápidamente por la carretera. Me puse la chaqueta, que me quedó muy grande, pero inmediatamente sentí que me abrigaba debido a lo afranelado de su tela interior. Miré a mis pies y ahí estaba el cholito, que ya se había dado cuenta que habíamos quedado solos, pero movía su cola para demostrar su felicidad de que al menos ahora tenía un dueño el cual ya se preocupaba por él. Ya estaba oscureciendo y el cholo rápidamente se subió al coche cuando terminé de botar la basura en uno de los tarros, que aún estaba medio vacío, y nos encaminamos hacia nuestro refugio en donde pasaríamos la noche. Muy pronto me quedé dormido pues estaba calientito y acurrucado con mi nueva chaqueta. Pero pasado un rato sentí a lo lejos el ladrido de un perro, creí estar soñando, pero sentí un fuerte olor a caucho quemado, y desperté al darme cuenta de que entre las rocas asomaba una luz y escuchaba las risas de varias personas. Me asomé y había 4 jóvenes que habían encendido los tarros con basura, y escuchaban música a todo volumen con las puertas de su camioneta abiertas.
Los miré escondido por largo rato, pero me di cuenta que hasta el cholito se aburrió de ladrar y ellos ni siquiera habían notado su presencia. El sueño terminó por vencerme y nuevamente me acurruqué para quedarme dormido. Al otro día me desperté y caminé un poco tullido y un poco cojo porque me había vuelto el dolor a mi pie derecho a la altura de la rodilla, que ya se me había vuelto a hinchar. Y me acordé de la fiesta que había presenciado en la noche anterior y fui a hurgar cerca de donde había visto la camioneta de los jóvenes, y para mi sorpresa el cholo llegó corriendo a saludarme y saltaba de un lado para otro alrededor mío. Le di la vuelta a los tarros de basura aún humeantes y cerca de ellos comencé a ver varias botellas de ron y de whisky, y aún en alguna de ellas restos de trago que se reflejaban al sol. Seguí mirando y para mi sorpresa, había también una caja de cartón con casi medio saco de alimento para perros y un bidón rebosante de agua. Me di la vuelta para mirar al cholo, pero este ya no estaba al lado mío, había corrido hacia una pequeña loma a una distancia de unos 50 metros. Qué extraño, pensé, iré a ver de qué se trata y seguí caminando en dirección a ese lugar. Cuando estuve cerca de allí comencé a escuchar los aullidos de unos perritos. Qué grata sorpresa, pensé al mirar que también había una pequeña perra que amamantaba a 2 cachorros. Cholo, le dije con alegría, ahora seremos 5, y me devolví rápidamente por la caja con alimento y por el agua que supuse que habían dejado los jóvenes de la fiesta de la noche anterior. Me sentaré junto a la jauría, le dije al cholito, y le hice cariño a los perritos mientras que le di de comer. La perrita negra salió de su madriguera, aún arrastrando a uno de los cachorritos, que no quería soltar su tetita, y me di cuenta de que comía con ansias. Pero ella comía rápidamente por otra razón, tal vez era porque yo mantenía sus 2 pequeños cachorros entre mis manos, y se los trataba de enseñar al cholito su padre, que los miraba y los olía entre mis manos. Eran 2 machitos regordetes y de un pelo cortito aterciopelado de color negro brillante con sus patitas blancas. Parecían 2 pequeños terneros que aún tenían sus ojitos cerrados. Al rato le dejé sus cachorros y le dije, ya cholito, me tendrás que acompañar a trabajar porque ya eres padre y debes traer comida para tu familia. Me di un golpe en la pierna derecha a que se me dormía al estar mucho rato en cuclillas, y me enderecé para ir a trabajar, y caminamos con el cholito a buscar el coche, que estaba escondido entre las rocas que se había convertido en nuestra casa. Como en los días anteriores, el sol me daba en la cara y sentía como me ardían las mejillas por la acumulación de la sal del norte y sus helados vientos. Mi barba ya estaba crecida, haciendo honor al sobrenombre con el cual ya me sentía identificado como ermitaño del Peñón. Caminamos por la carretera y avanzamos varios kilómetros con el cholito y nuestro coche, concentrados en nuestro trabajo, y yo solo de vez en cuando notaba el paso rápido de los camiones y otros vehículos por los fuertes bocinazos que me ponían en alerta, y le gritaba al cholito que se saliera de la berma para que no fuera a hacer cosa que lo atropellaran. Aquel día nos costó mucho encontrar una pequeña botella tirada a la orilla del camino. Ya cholito, debemos cruzar la carretera para devolvernos, le hablé al perro que se había arrancado unos metros más adelante en busca de la basura. Nos devolvimos y en mi mente galopaban unos tibios pensamientos de felicidad y de tristeza, pues tendríamos que marcharnos mucho más hacia el norte, en busca de basuras, porque por acá, pensé, ya no quedaban muchas, y de seguro ya tampoco se enfermarán los zorros.
Tan pronto como llegamos al estacionamiento aún vacío, vi como el cholito corrió a visitar a sus cachorros, y de paso también a comer y a tomar agua, porque el sol estaba pegando muy fuerte aquel día. Yo lo seguiría después de esconder el coche y luego llevarles una caja de cartón para cubrir del sol a la pequeña camada de perros. Mientras cuidaba de los perritos pensé por qué razón aquel día había tan poca basura tirada en la carretera, y tampoco me percaté de los pocos vehículos que habían pasado al lado nuestro. En fin, dije, mañana sí que pondré atención a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Cuando ya estaba armando un pequeño cobertor para la perrita y sus dos cachorros. Nuevamente comenzaba a atardecer y yo seguía absorto aún contemplando los perros y, sin darme cuenta, también le comía su pellet y les tomaba un poco de agua, la cual recogía entre mis palmas, de la mitad del bidón que ya no estaba tan lleno como en la mañana. El frío esa noche no se hizo presente, en su lugar corría un viento tibio el cual más tarde haría llegar la camanchaca. Yo, acurrucado en mi pequeño refugio, escuchaba a lo lejos el paso de los camiones con el rugir de sus motores, que recorrían la carretera lentamente, dejando a su paso solo el ruido de la lejanía entre su mundo de largos viajes, y mi pequeño mundo junto a mis mascotas, a los cuales cuidaba con profundo celo. Aquella noche me sentía tranquilo y con un profundo sentimiento de felicidad, pues al fin tenía por quien preocuparme sin que me criticaran o me cuestionaran mi ayuda hacia la naturaleza, sino que más bien sentía que mi pequeño amigo el cholito, que incluso me ayudaba durante el día, olfateando la basura muchos metros antes para que yo la recogiera. Me dormí abrigado por esa gran sensación de estar haciendo lo correcto. Al otro día desperté y aún estaba la camanchaca por donde mirara. Me incorporé escuchando el canto de aquel pájaro que me parecía conocido. Si era mi querido amigo, Don Zorzal, que me traía las copuchas del norte. Me dijo parado en una de las rocas sin que aún yo lo pudiera ver. Yo también le conté de lo feliz que estaba porque ahora también tenía de amigo al cholito y su familia. Solo podía escuchar el fuerte canto y el aleteo de sus alas de felicidad al saber que ahora ya éramos 6 en la pequeña pandilla que limpiaría los caminos del norte. Al rato lo espeso de la niebla se había disipado para dejar que el sol nos abrigara junto con mis mascotas, y apenas me levanté les fui a dar la noticia de aquella inesperada visita que había tenido varios minutos antes en mi refugio de las rocas. Ambos perritos me escuchaban atentamente los planes que tenía para todos nosotros luego de oír a Don Zorzal aquella mañana. Me levanté y fui por el coche en donde acurruqué a la pequeña con sus dos cachorros y los restos de comida con el agua que quedaba, y partimos con el cholito decididamente por la carretera aún más al norte. Ese día, luego de caminar por muchas horas, siguiendo la carretera serpenteante entre los cerros, llegamos a Domeico, en donde nos abastecimos de muchos panes amasados y agua gracias al buen corazón de 3 señoras, las cuales ni siquiera nos preguntaron qué hacíamos por aquel lugar. Solo miraron a la perrita dentro del coche y eso les bastó para darnos de comer junto con regalonear a la pequeña y sus 2 pequeños cachorros. Aquel día de basura nada, pues por más que busqué a la orilla de la carretera por ambos lados, no encontramos nada, ni siquiera un pequeño trozo de neumático en el camino. Continuamos nuestro aventurero viaje, pero aquel día solo logramos avanzar un par de kilómetros más, cuando nos sorprendió nuevamente la noche. Esta vez cerca de un pequeño puente al fondo de una gran quebrada en la cual nos refugiamos para pasar la noche. El pequeño estero alguna vez debió traer agua, pero ahora estaba seco y en su lecho solo había ripio y arena.
Yo elegí un pequeño banco de arena que asomaba por debajo del pequeño puente en el cual me recosté y me permitió mirar el infinito cielo de estrellas brillantes de aquella noche tibia y clara. Dormí por un largo rato hasta que la gran claridad de la luna llena traspasó mis ojos y empecé a recordar mi pequeño refugio del peñón, en donde había tenido aquellas visiones llenas de terror en algún minuto de mi vida, pero que no lograba recordar con claridad, y sin embargo luego de ello me inundó una gran paz, al saber que ahí se encontraba mi amada esposa y mi pequeña hija. Al otro día temprano le conté a mi amigo el Zorzal apenas me llegó a visitar de lo que me pasó durante la noche, y él solo me escuchó muy atentamente mientras le relataba mi sueño. El pequeño pajarito me dijo que casi todos los sueños se hacen realidad y que solo debía tener fe en que muy pronto estaría reunido con mi familia si era lo que más quería en el mundo. Mis recuerdos a partir de esa noche se hacían cada día más frecuentes y solo anhelaba con el transcurso de los días poder llegar pronto donde mi familia. Pasaron varios días más y con mis perros logramos llegar hasta el cruce de Vallenar. Mis dos pequeños cachorros ya habían abierto sus ojos, y yo los hacía caminar persiguiendo el coche, sin dejarlos atrás, y así podía recoger pequeñas botellas plásticas y basura por el camino, las que llevábamos en el coche para luego dejar en los estacionamientos apiladas en los tambores. En el cruce de este pueblo salió a mi encuentro un carabinero, y me preguntó qué andaba haciendo, y le conté mi historia de ayudante de la naturaleza. Él estuvo atento en todo minuto a mi relato, mientras les hacía cariño a todos mis pequeños. Luego de eso me invitó a pasar a su retén, donde caminé detrás de él por un largo pasillo, donde había más carabineros sentados escribiendo sobre unos grandes libros empastados. Solo me observaron caminar detrás del teniente con mis 4 perros luego de ponerse de pie y saludar en forma enérgica a su teniente en voz marcial. Salimos a un gran patio interior embaldosado, limpio y asoleado. En el centro había un mástil con la bandera chilena hasta su tope. Se detuvo frente a una gran puerta y luego de abrirla me invitó a pasar. Era un gran comedor y por una de sus puertas salió un carabinero de gran contextura, el cual también luego del saludo de rigor le preguntó qué se le ofrecía. El teniente, luego de una pausa, le dijo: antes de que haga salir los regalones para que les dé alimento, llame al sargento para que venga a saludar a mi amigo, y me invitó a tomar asiento al centro del comedor en una de las mesas, mientras sacó de un refrigerador un par de bebidas heladitas y de un rico sabor. Me empiné la bebida cuando apareció otro carabinero detrás de una ventana que tenía la puerta del comedor que se comunicaba con la cocina, y me miró por casi un minuto antes de acercarse a la mesa. Una vez que estuvo de frente a mí a un lado del teniente, al cual saludó primero, me dijo extendiendo su mano: no se levante, mi amigo, en un tono cordial. ¿Cómo ha estado mi amigo tanto tiempo sin verlo por acá en el norte? Y luego desvió su mirada al teniente, el cual le dijo: por favor tome asiento junto a nosotros, mi sargento. El sargento obedeció y dio las gracias, mientras yo, aún confundido, no encontraba la explicación aún de por qué ellos también me conocían. Mi cara de pregunta fue tan obvia que aquel hombre me dijo: pero si yo trabajaba en el control de aguas verdes hace más de un año ya, y le conocimos a usted. Luego fuimos trasladados junto con mi teniente Martínez para acá a Vallenar. Yo aún no me acordaba de nada de eso que me comentaban, y menos aún de la historia que ellos decían saber de mí. Nuevamente empecé a transpirar frío y se me helaron mis manos sudorosas, y luego de eso intervino el teniente, y me tomó por el hombro para luego decirme: espero que prontamente logre superar los problemas, y llamó al otro carabinero para que nos sirviera algo de comer.
El almuerzo se veía muy contundente y sabroso, pero yo no pude probar bocado alguno, me sentía mal y solo me tomé la bebida, mientras ellos trataban de aliviar mi malestar, cambiando de tema y preguntándome por mi nuevo trabajo en la carretera. Ya nos habíamos enterado hace varias semanas que usted se dirigía hacia el Peñón. Puse cara de asombro sin poder evitarlo. Y el teniente me dijo: no se preocupe mi amigo, nosotros tenemos acceso a las comunicaciones y sabíamos de los mensajes de los camioneros que por estos días se transmiten sobre usted en la carretera y estamos dispuestos a ayudarle en su noble causa. Y más aún sabiendo por lo que tuvo que pasar mucho tiempo atrás, quebrándole la mano al destino y recuperando a su familia, según hemos sabido de acuerdo a la historia suya que por estos días la tenemos como ejemplo de vida de lo que es el verdadero amor y cariño a toda prueba. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero aún sin tener memoria de lo que el teniente me hablaba. Solo bastó que trajera a mi memoria el recuerdo de mi amada esposa y el de mi niña sin que fuera necesario saber lo que había ocurrido. Les pedí un momento para estar a solas y me concentré para tratar de saber lo que me había ocurrido porque ellos no me quisieron contestar a mi pregunta. Sin saber por qué me paré de la mesa y busqué en un rincón en aquel lugar para dar alivio a mi corazón y no paré de llorar por mucho rato y solo el sentimiento de soledad que me inundaba día y noche entendía el porqué de mi pena y de mi abandono por los caminos del norte. Aquella era una pena que solo yo tenía la respuesta, y esa era llegar pronto a la quebrada del Peñón donde yo sabía que me esperaba mi esposa y mi pequeña. Luego de un largo rato escuché voces y salí de aquel lugar y una vez afuera le di las gracias a Dios porque aún estaba mi cholito que parecía entender mi dolor y me acompañó a la salida con sus pequeñas orejas caídas, demostrándome que él también sentía pena. El carabinero que se encontraba en la puerta solo me dio los saludos del teniente Martínez, y me dijo: cuídese amigo que todo saldrá bien. Me dijo: no apure tanto la marcha, pues hemos sabido que para el norte está lloviendo. A la salida aún estaba el coche y la perrita con sus dos crías tapadas con una frazada, y en la parte de abajo del coche varias provisiones para que nuevamente continuáramos nuestro viaje. Aún era de día, y recuerdo cuando atravesamos un gran puente que dejaba ver el cauce del río Huasco muy pequeño por la altura. Tuve que llamar a mi cholito porque yo no sabía que le tenía miedo a las alturas, y se quedó inmóvil cuando miró hacia abajo por entre medio de una de las rendijas. Vamos cholito, recuerdo que le grité: no seas cobarde, los miedos hay que enfrentarlos para salir airoso, y si el miedo no te vence saldrás fortalecido. Luego de un rato me detuve y lo tomé para subirlo al coche al lado de su familia, porque no siguió caminando y pareció que no entendió lo que le había dicho. Crucé con rapidez a pesar de mi cojera luego de que un gran camión pasara por nuestro lado y con el fuerte movimiento que causó, me hiciera creer que tal vez el puente se caería. Una vez al otro lado me detuve para recobrar el aliento, y también porque el cholo ya se quería bajar del coche junto con su familia. Además, con el movimiento del coche también despertaron las crías, y las bajé para que caminaran y así más adelante también me detendría para darles de comer. Al rato nos encontrábamos ya en la salida norte de Vallenar para retomar nuestro rumbo y mi trabajo. Hablé a los perros que ya se habían acostumbrado a escuchar mis comentarios en voz alta en la soledad. Miren cholitos, les dije a mis perros, qué lugar tan hermoso para referirme al campo que comenzábamos a atravesar, estaba cubierto de variadas flores de color amarillos y violetas, y también pequeñas flores rojas que parecía una alfombra gigante.
Aquello es el desierto florido, les dije, y ya está siendo visitado por miles de abejas, las cuales ya disfrutan de la dulzura de su polen. La bella extensión y la variedad de colores alegres entretejidos me sacaron la pena que aún sentía en mi corazón durante aquella tarde y los 3 días posteriores que me demoré en cruzar esa parte del hermoso desierto. En esos días no recogimos mucha basura, y nos acostábamos temprano y nos levantábamos tarde por culpa de la camanchaca. Lo más agradable de todos aquellos días fueron las conversaciones que teníamos con Don Zorzal, hablando de la hermosura que de vez en cuando el desierto se viste y que de manera generosa deja que todos podamos disfrutar de tan dantesco espectáculo. Dormíamos alejados de la carretera por mi temor a que los pequeños cachorros salieran de noche a caminar y se encontraran con un mal destino que acabaran con sus vidas. Luego de esos días nos encontramos pronto pasando por la ciudad de Copiapó, en donde nuevamente me encontré con la decadencia de la sociedad que impone sus intereses egoístas, no importándole que sea contaminada la tierra por las grandes mineras y sus industrias. Se podían ver grandes acopios de tierra contaminada por algunos relaves y cerros de neumáticos apilados a ambos lados del camino. A la salida norte de esta ciudad, me reuní con los loros y les escuché las novedades que me traían desde Caldera y Chañaral. Nada parecía cambiar, me decían los pequeños loros, también persiste la contaminación en las afueras de ambas ciudades. Y por la carretera está lleno de basura, y dicen que entre Caldera y Chañaral hay una familia de zorros que se envenenó al comer unos ratones que estaban muertos a la orilla del camino cerca del zoológico de Rocas. Pensé rápidamente qué podía hacer y les encargué a los loros que ubicaran a Don Zorzal con suma urgencia, pues necesitaba hablar con él. La bandada de loros pronto alzó el vuelo en dirección hacia el sur en busca de Don Zorzal. Al otro día nos levantamos de madrugada para llegar lo más rápido posible a visitar a la familia de los zorros para ver la posibilidad de brindarles nuestra ayuda. Con los cachorros en el coche y sus padres caminando más rápido que yo, logramos llegar solo a uno de los tantos estacionamientos que hay entre ambas ciudades. Ahí nos detuvimos porque me di cuenta que uno de los camiones estaba a punto de emprender su viaje y me armé de valor y me paré al frente de este, obligando al conductor a detener su marcha. Cuando el conductor se bajó a ver por qué razón yo había hecho eso, me sentí nuevamente mal y sentí un nuevo ataque de pánico, el cual me impedía hablar de corrido, y comencé a explicar al camionero el motivo por el cual casi me había atropellado junto con mis perros. El camionero se echó a reír y me comentó que me había reconocido, ya que me había visto muchas veces en la quebrada del Peñón, pidiendo agua en un pequeño bidón durante el día. Y que se reía porque nunca se había imaginado que yo era tartamudo. Luego de unos minutos, que fue el tiempo que me demoré en retomar la calma, me entendió por qué razón quería que me llevara hasta el zoológico de Piedras, que se encontraba a varios kilómetros adelante. Cuando por fin paró de reír, rápidamente tomó el coche y lo hizo volar por el aire, haciéndolo caer estrepitosamente arriba del camión, y me preguntó si hacía lo mismo con mis cachorros, y nuevamente sus carcajadas retumbaban en mis oídos. Yo vi cuando las frazadas saltaron hacia un lado del coche, revueltas con la comida y un pequeño bidón de agua, que eran nuestras provisiones para muchos días. Y traté de no imaginar lo que haría si este camionero loco hacía lo mismo con mis pequeños perros. Pero por suerte solo recogió a los 2 cachorros y comenzó a regalonearlos, subiéndolos a su cabina y convidándome a que pronto subiera con el cholito y su pequeña perra. Ya, dijo con cara de preocupado, debemos llegar lo antes posible para que usted
que es doctor, pueda salvar a los pequeños zorros. Yo trataba de brincar en la parte de atrás del camión, para revisar el estado en que quedó el coche, y también para evitar que el camionero me echara en la cabina cuando durante el viaje empezara a sentir el olor pestilente que desprendía mi cuerpo. Porque ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que me había lavado la cara y miré mis manos, que tenían mis uñas ya largas y negras por el sebo que salía de mi cuero cabelludo cuando me rascaba para sacarme uno que otro piojo que me picaba durante los días calurosos. El camionero se dio cuenta de lo que trataba de hacer, y subió a mis dos perros atrás y les dijo: ya, ustedes son grandes, se irán con su amo acá atrás, y entrelazó sus manos, y me dijo: ya hombre, apoye uno de sus pies y yo le ayudo a subir. Mala idea, pensé cuando con el fuerte aventón que me dio, me vi volando por el aire y no alcancé a decirle que no, y solo me di cuenta de que iba derechito a caer al lado del malogrado coche. Quedé tendido de espalda y vi pasar parte de su cara por mi lado, y me di cuenta que aún se reía de buena gana para luego sentir que el camión ya se movía rumbo al norte. Total, pensé, pronto estaré ayudando a los zorros, y con eso yo me sentía feliz. Le decía al cholito que lamía mi rostro evitando mi larga barba. Durante el viaje con mis cachorros nos turnábamos en la orilla de la baranda del camión para sentir el viento en nuestras caras, que nos obligaba a cerrar los ojos llenos de lagrimones cada cierto tiempo. Íbamos de lado a lado en la parte de atrás del camión, cuando tomaba las curvas a gran velocidad, pero al camionero parecía no importarle mucho, pues escuchaba a todo volumen una canción llamada Run Run, se fue pa'l norte de Violeta Parra, mientras por el tubo de escape salía una alargada nube de humo negro que se disipaba casi al ritmo de la música con el paso de los cambios. El tiempo que duró el viaje se convirtió en una paradoja. Cuando llegamos a nuestro destino, nos bajamos del camión con mis mascotas, y nos adentramos cerro arriba por entre medio de las rocas que dejaban ver sus hermosas figuras de animales, que con toda seguridad fueron esculpidas por nuestro creador. Íbamos en busca de los zorros enfermos, y rápidamente olvidé las burlas de aquel buen hombre que nos ayudó aquel día. Como no podíamos encontrar a los zorros, tuvimos que esperar a Don Zorzal. Al rato llegó y se unió a la búsqueda, después de decirnos que la familia de loros le había contado lo que le ocurrió a la familia de los zorros, y que él ya sabía dónde vivían por las indicaciones que los loritos le habían dado hacia un par de horas. Don Zorzal nos llevó lejos de la carretera en dirección al este, entre medio de varias rocas de gran tamaño, las cuales reflejaban las siluetas de grandes osos y elefantes, y también de unas grandes tortugas que parecían tener vida. Finalmente llegamos a la guarida de los zorros, y era solo el padre quien se había enfermado. Ya se encontraba tirado junto a su familia, retorcido del dolor, sin que sus cachorros y su hembra supieran qué hacer. El pequeño zorro llamado Gastón me dijo que había comido un ratón para luego llevarle comida a sus dos pequeños en la madriguera, pero que cuando iba a mitad del camino se empezó a marear y finalmente tuvo que vomitar, y fue justo cuando los loros pasaban que les contó lo sucedido y le dijeron que ellos pronto buscarían ayuda. Yo rápidamente busqué una piedra con forma de hacha muy filuda y me acerqué al zorro. Don Zorzal de inmediato pensó que yo me había vuelto loco, y mis cholitos comenzaron a ladrar. También creyeron lo peor y, sin saber mis intenciones, estuvieron dispuestos a defender a Don Zorro. Yo, sin embargo, tomé a Don Zorro y rápidamente puse su cabeza sobre una roca y levanté la piedra en forma de hacha, y con un fuerte golpe le corté la punta de una de las orejas al pequeño zorro para que éste comenzara a sangrar, y de esta manera botara parte del veneno que se había acumulado ya por varias horas.
Luego de un rato todos se habían calmado al ver que el zorro se empezaba a recuperar rápidamente al botar las toxinas del veneno y su respiración no era tan agitada ni dificultosa. Todos nos pusimos felices, en especial la familia de don Gastón el pequeño zorro. Luego de eso nos dispusimos a pasar la noche todos juntos muy cerca del refugio de los zorros luego que yo hiciera una pequeña fogata para abrigarnos. Al otro día muy temprano don Zorzal se preparaba para seguir su viaje delante de nosotros para hacernos saber de cualquier dificultad con más zorros cerca de Chañaral. La despedida fue alegre y muy cordial, y con mis pequeños cachorros continuamos nuestro camino hasta el cruce de Taltal. Nuestro camino ahora sí que se ponía entretenido, pues yo sabía que una vez que subiéramos la cuesta de Portezuelo Blanco, llegaríamos prontamente a la zona de Pan de Azúcar, y allí como en antaño había funcionado una minera que hacía varios años que había quedado abandonada, y ahí habitaban muchos zorros y les podríamos visitar para advertirles del peligro. Cuando logramos llegar a la parte alta de la cuesta, nos esperaba una numerosa familia de jotes para darnos la bienvenida. Ellos acampaban en uno de los estacionamientos de la carretera atestado de basura. Nos contaban que gracias a los hombres que botaban tantos desperdicios en los caminos como las sobras de las comidas, ellos podían vivir muy bien. Los pequeños ratones se estaban envenenando porque se comían las pequeñas semillas contaminadas con ácido que se les caían a los camiones que transitaban por la carretera hacia las mineras, nos dijo el jote más viejo. Con las lluvias se habían contaminado todos los caminos y sus orillas donde siempre abundaban las semillas, y ahora todo era parte de los relaves de las industrias. Nosotros depositamos aquella tarde gran cantidad de botellas plásticas, aumentando aún más las pilas de basura que se encontraba en aquel estacionamiento, y pensando que ojalá alguien pudiera ayudar a recogerlas para que no se siguiera contaminando aún más ese sector de la carretera. Aquella noche nuevamente me invadió la nostalgia por mi familia y solo añoraba prontamente llegar a mi destino. Todos los días recordaba en lo felices que éramos con mi esposa y mi pequeña, sobre todo cuando visitábamos a mis padres en Arica. Recuerdo que mi madre y mi esposa pasaba tardes enteras regaloneando a mi pequeña y enseñándole a dar sus primeros pasitos. Mientras que mi padre y yo aprovechábamos de preparar suculentos asados de cabritos debajo de una pequeña ramada que construimos cerca de los olivos. Pero junto con esos recuerdos también mi mente en forma intencional, sin que yo lo pudiera evitar, borraba partes de mis recuerdos, y no lograba entender por qué razón yo me dirigía hasta aquel lugar donde muchos me relataban que me habían visto. A menudo también miraban las condiciones deplorables en que me encontraba físicamente, pero esto parecía no tener importancia a medida que pasaban los días y los meses. Ya no me importaba tener mi pelo largo, sucio y con piojos, y mi barba pasada a comida y a humo de cigarros. Me preguntaba a veces desde cuándo estaba fumando, porque cada vez que un camionero entablaba una conversación me ofrecía fumar y yo le aceptaba los cigarros. Incluso los que me regalaban para que tuviera por varios días durante mi camino. Durante muchos días no me importaba comer si podía fumar todo el día. Mi ropa estaba harapienta y de mal olor, mis zapatos los había cambiado por un par de zapatillas viejas y desteñidas porque éstas estaban menos rotas. Pero eso no me importaba, solo me preocupaba de los recuerdos de cuando era un adolescente y de mis viajes cuando sufría las crisis. En aquellos viajes también era acompañado por don Zorzal.
En una oportunidad había logrado llegar desde Arica hasta el cruce de Paposo al sur de Antofagasta, y recuerdo que en aquellos años la contaminación y la basura que se acumulaba en la carretera era similar en cantidad. ¿Qué se podrá hacer? Pensaba cada minuto, mientras nuevamente los miles de pensamientos se volcaban en mi mente y estaban peleando entre sí para saber cuál era la mejor solución para evitar llegar a tan grave situación como las que había vivido don Gastón. Mientras tanto, decididamente continuaría recogiendo las basuras con mi coche, y así servir de ejemplo a los demás. Total, pensaba, un pequeño sacrificio de mi parte junto con mis perros será la ganancia para muchos animales, porque sabía que no se volverían a enfermar. Además, pensaba, cuando salía en mis primeros viajes desde Arica, nadie me conocía en la carretera y mucho menos sabían de lo importante que era mi labor en los caminos instruido por don Zorzal. Sin embargo, ahora todos dicen conocerme y más aún saben dónde vivo junto a mi esposa y mi pequeña, y están dispuestos a cooperar no ensuciando más los caminos. Ya con eso lograba tranquilizarme y lograba conciliar el sueño, y así lograr llegar prontamente a reunirme con mi querida familia, porque ellas dos eran lo único que realmente me importaba, y más aún era lo único real que tenía después de tantos años. Con el paso de los días mi camino se hacía más largo y tedioso, pues por esa parte de la carretera no encontraba botellas plásticas para echar al coche, y mis perros se veían obligados a caminar en una fila india adelante mío, siempre por la berma del camino, para evitar las quemaduras de sus pequeñas patas al caminar por la tierra contaminada con ácidos y azufre. Por las noches contemplaba el cielo y las montañas y podía ver a lo lejos en los cerros brillantes luces que pertenecían a las industrias, junto con grandes y largas columnas de humo negro que se contrastaban con el claro cielo azul del desierto. A medida que me acercaba a mi destino, mis recuerdos eran aún más dolorosos y comenzaba a entender la razón por la cual tenía sentimientos encontrados. Cuando me faltaban un par de kilómetros para llegar a mi destino, mi mente nuevamente se nubló y mis recuerdos se convirtieron en una nueva pesadilla de la cual no podía despertar. Nuevamente volví a adentrarme en ese banco de niebla, y mis sentidos nuevamente se alertaron por las señales de peligro. Aquella noche yo conducía el auto y viajaba mi esposa y mi pequeña como todos los años para las vacaciones de verano. Nos íbamos a visitar a mis padres en el Valle de Azapa en Arica. Allá nos esperaban mis padres todos los años, desde que nos habíamos casado con María José en el año 1967 en un caluroso mes de verano. Pasaron 2 años y nació mi pequeña el 2 de enero del año 69. Yo conducía nuestro auto Peugeot recién renovado de color blanco en el verano del año 72, gracias a que nos estaba yendo bien en nuestros trabajos. María José ejercía pediatría en el Hospital Calvo Maquena, debido a que siempre le había gustado atender a los niños. Nos habíamos mudado al barrio de Colón Oriente, cerca de Américo Vespucio, a una hermosa casa recién construida dentro de un amplio terreno con muchos árboles frutales. El destino nos había premiado por el esfuerzo y la dedicación que le habíamos brindado a nuestros trabajos, y estábamos ya disfrutando con nuestras familias de nuestra felicidad. Para las vacaciones de invierno visitábamos y compartíamos con la familia de María José en Valdivia, donde mis suegros nos hacían sentir el verdadero cariño de la gente del sur. Pero ahora mis lamentos eran porque habían pasado los años y mi mente aún mantenía frescos los recuerdos de dolor y sufrimiento. Aún me sentía culpable de no haber leído mi destino y no haberme dado cuenta del grave error que había cometido al no contarle de mi enfermedad.
pero mi mala suerte fue echada, y con ello también había traicionado a las personas que más amaba en la vida. Aquella noche nuevamente esa luz en mi cabeza se hacía presente después de muchos años, para castigar mi irresponsabilidad por haber omitido la verdad, o mejor dicho por haber mentido por muchos años. Cuando desperté de mi inconsciencia estaba en un hospital de Antofagasta, a mi lado mis padres y mis suegros, tratando de consolarme luego de que me dijeron que las mujeres que más amaba en este mundo ya no estarían más junto a mí. Ninguno de nosotros jamás encontraría consuelo para tan grande pena. Este mal sueño me acompañó por muchos días. Cuando 2 semanas después del accidente me dieron de alta regresé a Santiago y pasaron los meses, pero mi depresión se vio aumentada exponencialmente con el paso de los días. Cuando volví a trabajar en busca de un alivio para mi soledad y de cierta manera retomar una vida normal entre comillas, anhelaba volver a sufrir de las crisis y así poder evadir la dura realidad, pero sin embargo esto no sucedía. Por las noches aún seguía imaginando que aún era tiempo de torcer la mano al destino y que podía continuar nuestro viaje a la casa de mis padres. Lamentablemente esto no sucedía pues era la dura realidad a la cual me enfrentaba a diario y no había nada que pudiera impedir ni detener el tiempo ni el destino al cual nos habíamos enfrentado aquella noche junto a mi familia. Pero aquella mañana cuando desperté escuchando el canto de Don Zorzal en la ventana todo fue diferente. Me dijo que no podía volver el tiempo atrás, pero lo que sí podía hacer era permanecer suspendido en el tiempo en aquel lugar en donde me había separado de ellas. Sin pensar si Don Zorzal me hablaba con la verdad, rápidamente volví a ese lugar pasando varias noches a la intemperie, solo contemplando el cielo y las estrellas, que muy a menudo miraba caer a mi alrededor mientras en el día sofocado de calor construía una pequeña gruta donde las había perdido. Muchos camioneros se detenían para convidarme agua para mi pequeña construcción y nunca nadie puso en duda mis planes para recuperar mi familia cuando les contaba. Junto a la construcción de la gruta, también comencé a avanzar con un pequeño agujero que se adentraba en la tierra el cual era mi refugio junto a mis 4 perros. Con el paso de los días me sentí absorto en mi trabajo y el tiempo seguía su marcha incesante a mi alrededor. Pasó 1 mes o 2 aún no lo sé, pero al fin vi sus siluetas acercarse a mí, desdibujadas por el sol del mediodía. El tiempo por fin se detuvo. Fue un hermoso momento durante el cual las pude contemplar y supe que se encontraban bien y que habían vuelto para quedarse. Don Zorzal me dijo, amigo esa es su verdad y por fin me di cuenta que es nuestro propio ser el cual elige vivir la realidad que uno quiere. Han pasado muchos años y es mucha la gente que me conoce y saben de mi historia. Y también son muchos los que aún se detienen en la carretera para convidarme agua y alimentos. Me contemplan cuando a plena luz del día me dicen que me han visto acompañado de mi esposa, mi hija y también con mis 4 cachorros, construyendo parte de mi casa sobre la superficie del desierto. A lo cual yo les respondo que son solo espejismos por el temor a que nuevamente pueda cambiar mi destino y mi realidad. También sé que es un espejismo cuando miro los caminos de mi tierra que por fin hoy están limpios y libres de contaminación. Fin.